El mensaje de un curso de milagros. El perdón es un proceso y sus etapas, las cuales constituyen la escalera de la oración, no tienen que retenernos por mucho tiempo aquí. Los peldaños de la escalera representan diferentes aspectos de nuestras actitudes hacia los demás. Comienza con la curiosa contradicción de orar por nuestros enemigos, lo cual claramente hace real la idea dualista de víctima y victimario. Los yos B y C que ocultan al verdadero culpable, yo A. Proseguimos con el ascenso de la escalera al reconocer que la oración es siempre por ti. ¿Por qué entonces deberías orar por otros en absoluto? Lo cual, si se entiende correctamente, se convierte en una manera de retirar las proyecciones de culpa que has puesto sobre tu hermano y te capacita para reconocer que no es él quien te está haciendo daño. El perdón cambia el propósito que el ego tiene para las relaciones y para el mundo en general, de prisiones a salones de clase, fabricado para que fuese el objeto de la proyección de la culpa y se convirtiera así en una cortina de humo detrás de la cual el ego se oculta. El mundo se convierte ahora en el medio a través del cual las proyecciones son regresadas a nuestras mentes, donde podemos entonces hacer una nueva elección, el camino real al inconsciente. Luego sigue el orar con los demás, al reconocer que nosotros, nuestros hermanos, nuestras hermanas y nosotros mismos compartimos una meta común. Esta etapa se refleja en el énfasis central de un curso de milagros, en que nos unamos con otro en el perdón. Debido a que a menudo no estamos en contacto con el profundo nivel de miedo en nuestras mentes que ocasionó nuestra necesidad de una defensa, bien fuese en forma de dolor, las relaciones de odio especial con los demás o con nuestros propios cuerpos, o en forma de placer, las relaciones de amor especial, las cuales disfrazarían la ansiedad de nuestro miedo. Por lo tanto, en estos casos no estamos realmente pidiéndole ayuda a Dios para liberarnos de nuestro miedo, sino que inconscientemente estamos pidiendo que Dios refuerce las defensas mágicas contra nuestro miedo. Sin embargo, esto es algo que obviamente Él no puede hacer. Lo que facilita nuestro anhelo de Dios es tener la pequeña dosis de buena voluntad para iniciar el proceso de cambiar nuestras percepciones de aquellos a quienes hemos juzgado que están fuera de nosotros, olvidando que ellos, como nosotros, son una parte de Cristo. Nuestra confianza en ellos refleja nuestra desconfianza en Dios. Y finalmente nuestra desconfianza en nuestras mentes que creemos que originalmente eligieron atacar a Dios y a su Hijo. Por lo tanto, Jesús nos dice, si quieres tener la certeza de que tus oraciones son contestadas, nunca dudes de un Hijo de Dios. No pongas en duda su palabra ni lo confundas, pues la fe que tienes en Él es la fe que tienes en ti mismo. Si quieres conocer a Dios y su respuesta, cree en mí, cuya fe en ti es inquebrantable. ¿Cómo ibas a poder pedirle algo al Espíritu Santo sinceramente y al mismo tiempo dudar de tu hermano? Cree en la veracidad de sus palabras por razón de la verdad que mora en él. Te unirás a la verdad en él y sus palabras serán verdaderas. Es posible que tu hermano no sepa quién es, pero en su mente hay una luz que sí lo sabe. El resplandor de esta luz puede llegar hasta tu mente, infundiendo verdad a sus palabras y haciendo posible que las puedas oír. Sus palabras son la respuesta que el Espíritu Santo te da a ti. ¿Es la fe que tienes en tu hermano lo suficientemente grande como para permitirte oír dicha respuesta? Si me quieres oír, oye a mis hermanos en quienes la voz que habla por Dios se expresa.
La respuesta a todas tus oraciones reside en ellos. Recibirás la respuesta a medida que la oigas en todos tus hermanos. No escuches nada más, pues de lo contrario no estarás oyendo correctamente. Oye únicamente la respuesta de Dios en sus hijos y se te habrá contestado. Esto por supuesto no significa que debemos confiar en el ego de nuestros hermanos. Los que tienen miedo pueden ser crueles, Jesús nos recuerda. Y a nosotros ciertamente no se nos pide que neguemos las formas crueles en que las personas piden ayuda algunas veces. Sin embargo, se nos pide que cuando nos encontremos en presencia de tales expresiones de miedo, que las miremos con Jesús, de modo que podamos ver más allá de ellas hacia el amor de Dios que en verdad se está pidiendo. Así pues, con la ayuda de Jesús tenemos fe y confianza de que aún en medio del tenebroso engaño del ego, la luz del Cristo permanece resplandeciente. La verdadera oración es simplemente el cambio de pensamiento del Hijo acerca del cuento de separación y ataque del ego. En el instante santo, la voz del Espíritu Santo puede verse como la expresión de la única verdad, la verdad de la unión, Padre e Hijo, que jamás ha sido quebrantada, y que ahora se refleja en nuestra experiencia como la unión entre los fragmentos aparentemente separados de la filiación. Al elegir unirme con uno, a quien hasta ahora había excluido de mi mente, estoy ciertamente escuchando la voz del Espíritu Santo y reuniéndome con mi ser y con mi Creador. Al aprender cómo no dudar del Hijo de Dios a quien había percibido como traicionero, estoy aprendiendo cómo no dudar del Hijo de Dios que soy, el Hijo del amor quien jamás abandonó su fuente. Este aprendizaje es el proceso de ascender por la escalera que la separación me había conducido a descender. Lo que nos arraiga al pie de la escalera es nuestra necesidad de especialismo y por lo tanto el verdadero pedir es para que Jesús, el Espíritu Santo, nos ayude a deshacer nuestro apego a ser especiales y a apartar su amor de nosotros. Y así es que nuestro especialismo tiene que ser deshecho antes de que en verdad podamos oír la vocecita queda del Espíritu Santo y compartir en la visión de Cristo. A medida que soltamos nuestro apego a tener razón más bien que a ser felices, a estar separados más bien que unificados, lentamente pero con toda seguridad vamos subiendo la escalera, el peldaño final después del cual la escalera desaparece consiste en recordar que nuestros hermanos y hermanas son parte de nosotros. Somos una mente, un Cristo. Nuestra relación especial con el libro de ejercicios, la tiranía de los rituales. En el libro de ejercicios para estudiantes, debido a la estructura de sus ejercicios, fácilmente podría prestarse para rituales. No obstante, Jesús nos advierte claramente contra tales prácticas. Estos ejercicios no deben convertirse en un ritual. Tu aprendizaje no se verá afectado si se te pasa una sesión de práctica porque te resultó imposible llevarla a cabo en el momento señalado. No es necesario tampoco que te esfuerces excesivamente para recuperar el número de sesiones perdidas. Nuestro objetivo no es hacer un rito de las sesiones de práctica, pues ello impediría el logro de nuestra meta. Sin embargo, para lograr el propósito que Jesús tiene para nosotros de readiestrar nuestras mentes a través de un curso de milagros, obviamente se necesita alguna estructura, como vemos a continuación. Una mente sin entrenar no puede lograr nada. El propósito de este libro de ejercicios es entrenar a tu mente a pensar según las líneas expuestas en el texto. Tal estructura es particularmente importante en las primeras etapas de crecimiento de uno y obviamente les corresponde al individuo y al Espíritu Santo determinar los parámetros de primeras etapas.
Los estudiantes inseguros de su progreso espiritual aún no están listos para una falta de estructura así. ¿Qué es lo que tienen que hacer para aprender a entregarle el día a Dios? Hay algunas reglas generales a seguir, aunque cada cual debe usarlas a su manera como mejor pueda. Las rutinas como tales son peligrosas porque se pueden convertir fácilmente en dioses por derecho propio y amenazar los mismos objetivos para los que fueron establecidas. Por una parte, está la necesidad de la estructura como una ayuda para adiestrar a la mente que necesita el adiestramiento. Y por otra parte está la tentación para los estudiantes, como para los fariseos bíblicos antes de ellos, de ser fácilmente inducidos a creer que estaban haciendo el curso porque habían hecho el libro de ejercicios tan bien. De esa manera, estarían nuevamente sustituyendo el contenido por la forma, en la cual los períodos estructurados se han convertido en dioses por derecho propio. Otro problema potencial al hacer las lecciones diarias surge cuando los estudiantes se olvidan del tiempo estructurado que se ha sugerido para recordar la lección del día, como inevitablemente les sucede a todos, y entonces se sienten culpables por haber fracasado en recordar debidamente a Dios. La cuestión aquí entonces no es el inevitable y natural error de olvidar el periodo de práctica requerido por la lección. Más bien la cuestión es que se tome en serio el error y se sienta culpa por el aparente pecado en contra de Jesús y de su curso. Una vez comprendemos la interpretación que hace Jesús del error, rápidamente podemos generalizar la experiencia de nuestro pecado al instante original, cuando el Hijo creyó que se había separado de Dios y que la diminuta y alocada idea de olvidar a Dios realmente había ocurrido, con efectos muy reales. El estudiante se daría cuenta entonces de que el pecado de olvidarse de la lección del día de ejercicios no fue sino un reflejo del pecado ontológico de olvidarse de Dios y de tomar seriamente este tonto pensamiento, en lugar de recordar reírse, es decir, haber escuchado la interpretación del ego en vez de la del Espíritu Santo. Así pues, de conformidad con el propósito del libro de ejercicios, los estudiantes podrían reconocer que ambos sistemas de pensamiento, el ego y el Espíritu Santo, están dentro de sus mentes. Ahora tienen la oportunidad de elegir la risa del Espíritu Santo al desvencijarse de la seriedad del ego, después de haberlo reconocido por lo que es. Por lo tanto, se puede ver que su error les ha dado la maravillosa oportunidad de aprender lo que su culpa les habría impedido que aprendiesen. No solo, por supuesto, estaría nuestra culpa, otorgándole a un pensamiento del ego una fortaleza que no tiene, sino que de igual manera le estaría otorgando una realidad que no tiene. Una cosa es cometer un error, y otra bien distinta es otorgarle poder al rotularlo como pecado que exige nuestra culpa y que el castigo sea la inevitable retribución. Jesús nos provee varios ejemplos de la actitud que Él quisiera que sus estudiantes tuviesen en lo que respecta a sus errores, a saber, que nuestro centro de interés no debe ser el no tener pensamientos egoístas, sino más bien que no excluyamos de nuestra conciencia la bondadosa percepción que Él tiene de los mismos. En otras palabras, no debemos sentirnos culpables debido a nuestras temerosas elecciones egoístas, sino más bien debemos pedir que sea nuestra visión la de los ojos amorosos de Jesús, de modo que percibamos nuestros errores sin culpa o enjuiciamiento. Así que no se nos pide que vivamos sin limitaciones, sino más bien que escapemos de la carga de culpa que nos habíamos impuesto debido a nuestras limitaciones. Este amoroso enfoque a nuestro ego es lo que nos permite por fin no tomarlo en serio, con lo cual nos desprendemos de él. Una ilusión pequeña no es diferente de una ilusión grande. Las ideas no abandonan su fuente. Y la idea de sentirse culpable por algo, a fin de cuentas, tiene su fuente en la culpa de la mente por separarse de Dios. Por lo tanto, el aprender a perdonarnos a nosotros mismos
por nuestro fracaso en amar a Dios al pasar por alto un periodo de práctica es, al mismo tiempo, el perdonarnos a nosotros mismos por nuestro fracaso en amarlo cuando creímos habernos separado de Él en el instante ontológico. En la lección 95 se nos provee un maravilloso ejemplo de cómo Jesús integra la forma de la lección con su contenido. Podemos observar cómo Él une su punto de pasar por alto periodos de práctica con el asunto mayor del perdón del error original al conectarlo con el tema de la lección. Soy un solo ser unido a mi Creador, el cual refleja el principio de la expiación de que la separación jamás sucedió. Cuando no cumples con los requisitos de este curso, estás simplemente cometiendo un error, y lo único que ello requiere es corrección. Permitir que el error siga repitiéndose es cometer errores adicionales, que se basan en el primero y que lo refuerzan. Este es el proceso que debes dejar a un lado, pues no es sino otra manera de defender las ilusiones contra la verdad. Deja atrás todos esos errores, reconociéndolos simplemente como lo que son, intentos de mantener alejado de tu conciencia el hecho de que eres un solo ser unido a tu Creador, uno con cada aspecto de la creación y dotado de una paz y un poder infinitos. Esto es la verdad y nada más lo es. Este error es un ejemplo de los estudiantes que creen haber abandonado la forma de sus antecedentes religiosos. Sin embargo, todavía retienen el contenido subyacente de culpa, miedo y enjuiciamiento. El poder de nuestra creencia en establecer el carácter sagrado de los rituales o de los objetos fue descrito también por Krishnamurti en la siguiente muy irónica instrucción sobre cómo convertir un objeto en algo sagrado. Tome un pedazo de palo, colóquelo sobre la repisa de la chimenea y deposite una flor frente al mismo todos los días y repita algunas palabras: Coca-Cola, amén, om. La palabra no importa, cualquier palabra que te guste. Si lo haces, un mes después verás cuán santo se ha vuelto. Te has identificado con ese palo, con ese pedazo de piedra o con ese pedazo de idea y lo has convertido en algo sagrado, santo. Pero no lo es. Tú le has otorgado un sentido de santidad nacido del miedo. Te has entregado, te has rendido ante algo que tú consideras santo. La imagen en el templo no es más santa que un trozo de roca a la orilla del camino. Claramente, con este ejemplo, se ha pasado del contenido a la forma, con lo cual se ha hecho de la actividad algo sin sentido y engañosamente santo. Todo ese tiempo, el sistema de pensamiento de especialismo del ego, ubicado a salvo y con toda seguridad dentro de la mente del devoto, permanece inalterado, impenetrable por la amenaza del contenido de la verdad, la cual ha sido exitosamente amurallada por el culto rendido a la forma.